que tienen la posibilidad de mutaciones muy frecuentes y eso los hace entonces muy hábiles para poder adaptarse a cualquier receptor proteico, ¿sí?, de cualquier especie. Pero uno de los factores comunes que yo vi cuando uno se pone a estudiar todo esto es que estamos hablando de países con democracias débiles, en donde, bueno, son democracias débiles, o dictatoriales como China, por ejemplo, y eso lleva a veces a condiciones de insalubridad, de poca higiene. No hay frigoríficos de murciélagos, no hay frigoríficos de víboras, eso se hace todo ahí nomás, como vamos a ver después en fotos. Pero bueno, el clásico virus ARN es la influenza común. Todos los años tenemos una mutación menor que hace que el 10% de la población tenga gripe común. Pero bueno, tenemos la vacuna, se vacuna el grupo de riesgo, con eso logramos una mortalidad baja que es del 0,1%. Pero uno piensa, si el 10% de Punta Alta, que tiene 60.000 habitantes, sí, ¿no?, es 6.000 personas que te hacen una gripe en 2 meses, que es lo que dura más o menos la epidemia, y yo de ese porcentaje, más o menos un 5%, pienso que van a necesitar terapia intensiva. 6 por 5, 30, son 300 camas, no sé si tenemos. Entonces, bueno, por eso uno lo que tiende a hacer en virus nuevos, como es este coronavirus, es primero ver cómo son los números y mientras tanto retrasar la aparición de la epidemia. Estamos hablando del coronavirus. Por eso estamos ahora en una fase que se llama fase 1, que es de contención de los casos sospechosos que están viniendo importados. En esa fase estamos, tratando de que la epidemia, en vez de desarrollarse en un mes y tengamos un desastre, se desarrolle en 4 meses y vayamos conociendo la enfermedad por un lado, pudiendo tener la vacuna por otro y teniendo camas por otro. Pero el origen de la influenza clásica es el sudeste asiático también, porque está lleno de aves, hay arrozales, comen arroz mucho, y esos arrozales y esas superficies que están con agua hacen que las aves puedan defecar el virus. En el ave tiene un ciclo digestivo, el virus de la gripe. Esa agua la toman los cerdos y los caballos, y digo cerdo y caballo porque son los animales que están en más contacto con el ser humano, ¿sí? Por eso, cuando hablamos del cerdo, estamos hablando de la gripe porcina, que fue la que tuvimos en México en el 2009. Cuando yo estaba haciendo esto de factor común, iba a poner países dictatoriales, pero claro, como estaba México, tuve que poner democracias débiles, ¿me entienden? No, porque ahora todo se viraliza y eso te piore. Pero tuvimos una mortalidad parecida. Lo que pasa es que en ese momento, al tener una pandemia, uno piensa que se va a infectar, y se infectó de hecho el 60% de la población. 6 por 6, 36.000 casos de gripe porcina hubo en Punta Alta. Lo que pasa es que fueron la mayoría gripes, y bueno, estuvimos en la casa, la mortalidad no era tan alta, por suerte. Yo tuve gripe también, H1N1, y bueno, pasó. Pero tuvimos que hacer despiores, suspender cirugías electivas, inventar camas donde no había, etcétera, etcétera. Y acá, ¿qué pasó? Había un feedlot de 2 millones de cerdos en México. Era una empresa que había querido estar en Estados Unidos. En Estados Unidos le dijeron no, democracia era fuerte, por suerte, y se fue a México. Entonces ahí en México donde se sucedió el problema, las personas que estaban en directo trabajo con los cerdos se contagiaron, y a partir de ahí apareció el nuevo virus que se llamó H1N1, que tenía un componente que venía de los cerdos. O sea, apareció una proteína totalmente nueva, nadie la conocía, por eso nos infectamos el 50% de la población. La aviaria. Hay distintas denominaciones del virus de la gripe. A nosotros nos agarra generalmente el H1 y el H2, punto. El N1, 2 o 3, punto. Pero en las aves hay muchas virus influenza, porque es el huésped natural. Uno de esos virus influenza es el H5H7, que también se ve en el sudeste asiático, que hemos tenido brotes en el 2013 y 2013, que afectó solamente a las personas que están directamente involucradas en carnear esa ave, bueno, despostar, no sé cómo se llama el ave, se desposta el ave, no sé, y se vende, pero en condiciones no muy higiénicas. No hay frigorífico de ave, entonces esa gente está en continuo contacto. El problema es que tiene una mortalidad del 50%. El día que tengamos este despiplume, que tengamos una pandemia de esto, ahí sí me voy a asustar en serio, no como ahora que estamos ocupados, pero no asustados, pero 50% de mortalidad, ahí sí que me encierro y que
no importa nada. Entonces, si no mejoramos las democracias o le decimos a China, dejate de bromar, hacer las cosas bien, vamos a tener esto. No queda duda de eso. El SARS ahora se llama SARS-CoV, ¿vieron? El SARS es porque es síndrome agudo respiratorio sistémico, no me acuerdo, síndrome agudo, bueno, debido a un virus coronavirus en ese momento que fue en el 2003, después vamos a ver cuáles fueron los números y cuál fue la mortalidad, pero ya tenían que ver los murciélagos en eso. El MERS, bueno, esto es el síndrome respiratorio agudo del Oriente Medio, tenía que ver con los camellos y también los murciélagos, y se dio en Arabia en el 2012. Seguimos hablando de países que están flojitos de papeles con la democracia, etc. El ébola, monos y murciélagos, África Central, ¿se acuerdan de eso? Esto tiene una mortalidad del 90%, grandes pioles, se pudo contener porque no hay tantos viajes. Además hubo que educar a la población para que no abrace al cadáver. Allá la gente lo abraza, lo despide, tiene un contacto muy cercano y el ébola se contagia muchísimo por el solo contacto con secreciones del difunto. Y ahora tenemos nosotros el nuevo, ahora se llama SARS-CoV-19, murciélago chino 2020, ¿sí? O sea, todo se origina de ahí. Entonces, si no le ponemos freno a esta forma de vivir que tienen los chinos, vamos a tener problemas. Generalmente, cuando uno quiere exportar algo, nos piden hasta la antivariólica. Cuando Argentina quiere exportar, te piden esto. ¿Y por qué nadie le pone el cascabel al gato a China que hace todo este desastre? Vamos a mostrar algunas fotos, pero bueno, debemos asegurar salubridad en la cadena de comercialización de los animales de consumo y también mascotas, porque ahí tiene que ver con mascotas. Pero fíjese lo que es Wuhan, donde apareció todo. Este es un mercado y la gente anda con las motos, y acá están los cosos muertos, miren cómo esto, yo no lo veo muy limpio esto, no hay refrigeración. Ahí cómo no va a aparecer cosas raras. Y acá está muerto, y lo deben matar ahí a la vuelta, atrás de una cortina. Es un despiole. Fíjense estos son víboras. Y acá hay, qué sé yo, perros, no sé qué son estas cosas. De todo se come. Bueno, y estas son todas fotos, bueno. Entonces, los coronavirus son virus ARN, el huésped natural de los coronavirus son los animales, el huésped intermediario es el hombre, o sea que es una zoonosis. Zoonosis son todas las infecciones que dependen de gérmenes que vienen de los animales. El ciclo celular es en el citoplasma, quiere decir que uno se cura y ya está. Hay otros virus que son los virus ADN, como es el virus de la hepatitis B, que el virus queda en el genoma del hígado y ahí después podemos tener riesgo de hepatocarcinoma o de cirrosis, etc. Pero por eso nosotros estamos todos vacunados. Los coronavirus producen el 20% de los resfríos, o sea que no son virus que nosotros desconocemos. Lo que pasa es que apareció un virus nuevo de una mutación distinta. Y hay 4 subespecies, alfa, beta, gamma y delta. El alfa es el de los resfríos, el beta son todos estos raros y feos, y el gamma y delta son los que afectan a los animales. Ahí están las fotitos, microscopía electrónica, etc. Esto es para que se acuerden un poquito de qué dijimos de qué mortalidad iba a tener el MERS y el SARS. Esto lo sacamos de una publicación de New England de hace no más de 45 días. En ese momento, esto era muy viejo, es muy viejo ahora, había 4.500 casos de SARS. Ahora hay 110.000 casos, o sea que esto es viejo, pero nos sirve para ver un poco la mortalidad. La mortalidad del SARS-CoV es 2.3, número más, número menos, depende de donde estemos hablando. 37% de la mortalidad de los camellos, ¿se acuerdan? En el Oriente Medio. Y 10% del SARS, que era fue una provincia de Huapuón, no sé cómo se pronuncia, que es el sur de China, y que tenía que ver, entonces, eso habíamos dicho con los murciélagos. Fíjense que la mayoría tiene fiebre, o sea, todo el síndrome gripal, y a diferencia del SARS y del CORS, no da tantos síntomas de diarrea, ¿sí? Sí, los otros. ¿Por qué? Porque el receptor de los coronavirus no solamente es respiratorio, sino también digestivo. Inclusive ya hay trabajos que empiezan a decir que se elimina por materia fecal, pero bueno, nosotros nos tenemos que manejar con normas de bioseguridad. Con todo paciente, tenga lo que tenga, nos vamos a tomar contacto con la materia fecal y nos vamos a lavar las manos siempre, según los 5 momentos de la ONU, que si quieren después lo repasamos. Esto es el reporte, miren, esto es el 3 de marzo. Hace poquito, hoy es 10 de marzo, hace una semana, ¿sí? Esto era el reporte, acuérdense estos números, 90.000 casos en todo el mundo, hubo 2.000 nuevos de ese día, ¿sí? Fíjense en China, ya China estaba batiendo la epidemia, 130 nuevos casos en el día, 130, antes tenían de 10.000.
Quiere decir que con todo lo que hizo, que fue, bueno, lo que ustedes saben, bueno, logró que el ciclo de la infección no supere los 2 meses más o menos. Y con eso pudo contener y tener solamente 80.000 casos. Si hubiese dejado todo libre, bueno, se hubiese armado un problema. Y fíjense, afuera de China, 2.000 casos, si quieren, o 1.800 casos nuevos, en donde los principales países son los países que ustedes conocen ahora. Irán, Italia, y después está empezando a tomar preeminencia cada vez más Francia, Alemania, España. Fíjense, esto fue la semana pasada. La semana pasada, solamente de estos países que yo marqué, que son los que más turismo tenemos nosotros, Italia era la única que decíamos que era de grupo de riesgo. ¿Sí? Decíamos Italia, China, Corea del Sur, Irán y Japón. Exactamente. Punto. Pero si uno empieza a mirar esto, este reporte sale todos los días, googleenlo, sale todos los días, ya van por el reporte 49, está buenísimo. Uno puede predecir qué es lo que va a pasar a futuro. ¿Por qué incorporaron Francia? Porque son los países que cuando empezás a tener cerca de 500 casos confirmados y empezás a tener muertos, ahí es donde ya, bueno, y tenés transmisión local, o sea, no casos importados, si no empezás a tener transmisión local, ahí ya te ponen como país de riesgo y es lo que vamos sumando, ¿sí? Entonces, acuérdense esto según el tamaño del rojo es la cantidad de casos que hay. Acá no estaba Argentina, ¿ves? Esto fue la semana pasada. Esto es 9 de marzo, ayer, 110.000 casos, 4.000 nuevos, fíjense, China abajo y todo viene fuera de China. ¿Y qué pasó? Italia, 7.000 casos, miren la cantidad de muertos, empezó a tener muertos Francia, no tuvo muertos hasta ahora, pero tiene más de 500 casos Alemania, España tiene muertos, y yo creo que dentro de poco, y esto no es que uno sea divino, y van a poner a Suiza y no más de una semana lo van a poner, y Holanda, ¿sí? Y bueno, yo no saqué la foto porque no me entraba acá. Si uno ve lo que pasa en Estados Unidos, está pasando lo mismo, y creo que hoy ya lo van a incluir, y yo ya lo incluí en la charla, Estados Unidos como país de riesgo. Para conocer un poco qué infección produce este virus, hay un reporte que salió en el JAMA de 70.000 casos o más, 72.000 casos, donde vamos a ir marcando los datos más importantes. Son 72.000 casos que atendieron en China, que es bastante. Entonces, la mayoría son mayores de 30 años, menores de 20 años el 1% o menos, o sea que la población pediátrica, por suerte, zafa bastante. Casos leves la mayoría, por ahora los estamos internando porque estamos en una etapa de contención. Yo no quiero que esa persona se contagie más personas, yo no confío que esa persona se va a quedar en la casa, y el Estado y la OMS y todo el mundo quiere controlarlo, ¿sí? Por eso se interna, porque dice, ¿por qué me internas si tengo una gripecita? Bueno, porque queremos que no contagie a otra persona. Los severos, un 14% sin mortalidad, se llama severo el que necesita internación porque tiene caída de la PO2, pero se maneja con una mascarita en una sala de internación común, ¿sí? Individual, pero te quiero decir, no terapia intensiva. Y el 5% sí, son casos críticos que tienen distrés, que necesitan ARM, esos son los que se mueren, 50% se mueren, ¿sí? La mortalidad global, si yo sumo todos, 2.3%. Acá yo creo que me parece que hay que esperar más los reportes, porque yo no sé si en todos estos casos son los que se internaron, pero cuántos ya se manejaron en la casa. Está bien que hicieron dos hospitales en 10 días, ¿vieron? Pero yo no sé si alcanzaron todas esas camas. Eso, capaz que ya mucha gente le dijeron, no, bueno, ya estamos en otra fase, vaya a su casa, le hacemos manejo telefónico, pero yo no sé si lo cuentan, si no lo cuentan. A mí me parece que 70.000 es poco para lo que es China, son 1.400 millones. El personal de salud infectado, estoy traduciendo acá, me parece lo más importante de esto, 3.8%. La mayoría fueron en Wuhan. ¿Por qué es importante esto? Porque, bueno, al principio, hasta que le pusieron nombre y apellido a todo, habrá sido un despiole, ¿sí? Si uno quiere conseguir rápido camas y personal y barbijos y protección y organizar todo el sistema frente a una epidemia que se te está viniendo, hay muchos pacientes o hay mucho personal de salud que seguramente tomó contacto con el paciente y no se puso las barreras adecuadas. Por eso la mayoría fue en Wuhan. La mortalidad del personal de salud es 0,2%, parecido a lo que es la gripe, etcétera, etcétera, ¿sí? Bueno, esto es una diapositiva fea, pero bueno, más que nada es el síndrome gripal lo más importante. Como signo distintivo de sospecha puede ser que tenga linfopenia y también aumento de transaminasas, que la literatura dice
por 2 o por 3, o sea, transaminasa de 150. La paciente que está en Viedma ahora tiene transaminasa de 700, o sea, bastante más alto, y eso confundió mucho el caso clínico y la sospecha diagnóstica. Pero bueno, dado que venía de España, le hicieron el hisopado y todo, tenía linfopenia, pero tenía 700 de transaminasa que no está tan descrito. Esto respecto a la clínica. Es importante saber que el paciente puede estar 5 o 7 días con el cuadro febril y después hacer el distrés. Entonces, bueno, el manejo telefónico va a tener que contemplar estas cosas, ¿no? No es que el distrés lo hace de entrada, sino desde que empezó la fiebre a que hizo el distrés, pasa un tiempo, ¿sí? ¿Cuál sería el caso sospechoso? Bueno, esta diapositiva la voy cambiando todos los días. Para nosotros, caso sospechoso sería aquel paciente que tiene fiebre, dolor de garganta, dificultad respiratoria, sin otra causa que lo justifique. Por ahí ese paciente estuvo estuvo en el sur, alquiló una cabaña, la cabaña estaba toda hermosa, cerrada, toda llena de sombra, estaba toda húmeda y sucia y se puso a limpiar la cabaña. Y bueno, ahí tengo que empezar en hantavirus, ¿entienden? O sea, sin otro diagnóstico que lo explique, y que en los últimos 14 días estuvo en países de riesgo, donde hoy ya tenemos China, Italia, Irán, ya lo vimos, Corea del Sur, Japón, España, Alemania, Francia, y yo puse anoche Estados Unidos porque salió un reporte del CDC, yo creo que ahora ya lo van a incorporar. Y hubiese tenido contacto estrecho con casos confirmados o probables. ¿Qué es contacto estrecho? Bueno, si yo viajo en el avión, contacto estrecho es si yo estoy en un radio de 2 asientos del caso índice, ¿sí? Cuando está el caso índice se pregunta a la aviación, bueno, ¿quién estuvo sentado en tal lado? Se lo empieza a contactar. Es un despelote, es un despelote. Pobre la gente de Buenos Aires. Bueno, manejo de pacientes, habitación individual y colocación al paciente de barbijo quirúrgico durante los traslados. Una vez que está en la habitación no hace falta, nos cuidamos los que entramos. ¿Puedo poner 2 pacientes con coronavirus juntos? Sí, lo puedes poner. Provisión de elementos individuales de medición y alcohol glicerinado, tensiómetro, estetoscopio, biribiri, todo para el paciente, no se comparte, salvo que uno lo limpie adecuadamente con lavandina, no hace falta otra cosa. Las precauciones de contacto y respiratoria según proximidad y tarea por realizar, bueno, todas las normas de prevención de contacto y respiratoria. ¿Y por qué puse proximidad y tareas por realizar? Porque si yo voy a estar, el paciente está internado, pero yo entro a buscar una cosa que me olvidé y no tengo que hacer nada porque yo no estoy a más de 1 metro del paciente, ¿sí? Ahí no tengo que ponerme barbijo siquiera, porque estoy a más de 1 metro, el paciente está internado y yo vine a buscar el celular, una cosa que me olvidé acá. Ahora, si yo voy a revisarlo, me pongo un barbijo común, ¿sí? Porque lo reviso, lo oculto, lo respiro hondo. Ahora, si yo voy a hacer un hisopado nasofaringeo, donde el paciente va a toser y yo voy a estar cerca, ahí sí me pongo el famoso N95, que es un barbijo con mayor poder filtrante, pero el problema que tiene es que sale caro, sale 900 a 1000 pesos el barbijo. Nosotros en el Municipal de Bahía Blanca ya teníamos una norma que lo vamos a usar durante una semana, lo vamos a guardar en una bolsa, cada uno lo lleva, y bueno, y después hay que lavarse las manos muy bien después de tocarlo, obviamente, porque bueno, el barbijo va a estar expuesto a eso. Lavado de manos, los 5 momentos con alcohol glicerinado, tanto el paciente como el personal. ¿Cuáles son los 5 momentos? Si nosotros cumplimos con esto, yo creo que muchos virus desaparecerían y muchas de las precauciones de aislamiento que usamos, que son engorrosas, que administrativamente te generan pérdidas para el hospital y todo, tal vez las dejaríamos usar. Pero yo necesito asegurarme de que el personal de salud se lave en un 80% en estos 5 momentos. ¿Y qué es? Cada vez que entro a la habitación, antes y después de tocar al paciente, me tengo que lavar las manos con el alcohol glicerinado. Cada vez que yo voy a realizar un procedimiento que tiene que ser bien aséptico, me tengo que lavar las manos. Por ejemplo, voy a infundir una medicación en el paciente, voy a tocar la vía, me tengo que lavar las manos. Cada vez que yo toco el peridomicilio del paciente, el paciente está acá acostado, esta es la mesa de luz del paciente. Yo toco la mesa de luz, no puedo tocar al paciente, después me tengo que lavar las manos de nuevo. Le vacié la colostomía o la bolsa de orina, me tengo que lavar las manos, me tengo que lavar después. Esos son los 5 momentos. Yo creo que si nosotros lo monitorizamos con una cámara, nos lavamos el 10% de las veces que nos deberíamos lavar, con lo cual estamos generando un gran escenario para que distintos bichos pasen de un lado a otro y vayan produciendo el lío que les toque según en donde caigan. Pero digo el 10% no porque conozca lo que pasa en Punta Alta, porque conozco lo que pasa en Bahía Blanca, lo medimos, trabajamos para mejorar eso y en terapia intensiva estamos en el 60-70% ahora, pero costó.
poder hacer todo eso bien, porque todo el mundo empieza a sentirse como que me están mirando, y nosotros no estamos mirando, queremos que todos mejoren para que estemos todo bien. No queremos buscar culpables, sino queremos buscar gente que tenga capacidad o flexibilidad de mente como para poder adaptarse a la necesidad hoy que tenemos, que la gente se lave las manos en los 5 momentos. Ah, bueno, pero el paciente se infectó porque vino el radiólogo y el radiólogo no se lava las manos. El radiólogo lo toca una vez, la gente que está al lado del paciente lo toca 1000 veces. Entonces yo voy a gastar energía diciéndole al radiólogo que no, o tratando de mejorar esas 1000 veces que lo toca. Primero, pero la gente dice, no, la culpa la tiene el otro. No, en la medida que no entendamos de que culpa no tiene nadie, sino que responsabilidad tenemos todos, ahí vamos a cambiar el clima y poder trabajar mejor. Pero hay que tratar de tener estos 5 momentos, y para eso hay que tener alcohol glicerinado en todos lados, que eso es barato. Agregar respirador N95 y gafas al tomar las muestras respiratorias, ¿sí? No tocarse esto es muy importante, la cara, boca, nariz ni ojos sin desinfectarse adecuadamente las manos. Vieron que salió mucho ya en distintos medios de televisión, no llevarse la palma de la mano a la cara, no rascarse con el brazo o el antebrazo, ¿sí? O si lo voy a hacer, primero alcohol glicerinado y después, ¿sí? Porque el virus entra fundamentalmente a través de eso. Yo toco, acá en la mesa está el virus puede durar hasta un día, según el tipo de porosidad que tenga, la humedad que tenga el ambiente. Lo toco y después me restrego el ojo y ahí ya me contaminé, ¿sí? Entra por el ojo, la mucosa respiratoria o faringe. Así que tienen sí esa importancia lavarse las manos. Bueno, esta diapositiva no es muy buena, pero esta charla después si quieren se la dejamos. Pero bueno, en realidad esto está en el ministerio, esto lo bajan del ministerio. ¿Qué se define contacto estrecho? ¿Qué es un contacto estrecho? Bueno, es una persona, es un personal de salud que le dio cuidados a una persona que tiene coronavirus y no se protegió, ¿sí? Por ejemplo, el hospital Argerich, el paciente se muere y en el momento que se muere, a alguien se le ocurre decir, che, no será un coronavirus, bueno, vamos a hacerle. Le hicieron y después le dio positivo. Pero en el mientras tanto, yo no sé si todo el personal de salud se cuidó como debería cuidarse, ¿sí? Entonces, esas personas son contacto estrecho. Diego, esperamos un cachito si ubicamos el frente, un segundo. Todos los días, a ver cómo andás, y si te aparecen síntomas, viene al hospital, se lo hisopa y se lo interna, porque estamos en una política de contención de los pocos casos que ojalá tengamos, ¿sí? ¿Qué pasa en el avión? Se considera contacto estrecho en un radio de 2 asientos de donde estaba la persona, ¿sí? ¿Qué es en el buque? ¿Vieron lo que fueron los cruceros, los despiones? Se considera todo el mundo, donde haya uno, todo el buque tiene que estar en cuarentena. Y es lo que pasó con el Princess, ese buque famoso, y están pasando en otros lados. Porque realmente ahí hay mucho hacinamiento en lo que es un buque de crucero. Yo no lo hice, pero me han contado. Son 3.500 turistas y más o menos 2.000 tripulaciones. O sea, 5.000 personas que andan ahí, se tocan todo, qué sé yo. Yo no sé si habrá mucho alcohol glicerinado, pero bueno, fíjense qué hacinamiento habrá que se considera con que haya uno todo el buque en cuarentena. Son 14 días. Pero si no te toca justo una piscina con balcón, se te debe complicar ahí adentro de ser medio volante. Aburrido. Contacto de bajo riesgo. Editamos. Es importante porque muchas veces yo estoy en Estados Unidos o en Europa, la definición es un poco más estricta todavía porque exigen para que sea contacto estrecho por lo menos 15 minutos formando parte de esta definición. 15 minutos, o sea, no es que yo pasé así y ya estoy, ¿sí? Pero en Argentina no se dice eso. Y después, bajo riesgo, persona con contacto casual con un caso confirmado ambulatorio. Por ahí estás haciendo la cola de la cooperativa y te enteraste que el que tenías atrás tenía cosas. Pero estuviste 2 minutos porque enseguida pagaste y te fuiste. Persona que estuvo en áreas con transmisión comunitaria. Bueno, todavía no estamos con transmisión comunitaria en Argentina. Tenemos solamente casos importados. Transmisión comunitaria tiene Italia, ¿sí? Por ejemplo, y todos los países que ya nombramos. Bueno, esto es muy feo, pero acá está qué se hace con los contactos estrechos. Esto lo miran en la página del ministerio. Está todo lo que se dice, el contacto estrecho, yo lo tengo que monitorizar y lo tengo que llamar todos los días. Si aparecen síntomas, tengo que actuar. La gente que está en la casa, por supuesto toda la familia, lavarse las manos, ¿sí? Si va a estar cerca del paciente a menos de 1 metro, ponerse el barbijo, y la esposa o el esposo que duerman en otra habitación. Contactos en buques, bueno, ya lo dijimos, y de bajo riesgo, ¿sí? Los de bajo riesgo que dijimos de contacto casual o en menos de 10 minutos o 15 minutos como Estados Unidos y Europa,
Automonitoreo. Tenés que estar en tu casa 14 días y vos, cuando te aparezcan los síntomas, nos vas a llamar a nosotros, no nosotros todos los días. ¿Sí? Esto está bueno, son muchas diapositivas, pero es un lío si lo analizamos todos, son como 6 diapositivas, pero son las normas de la OMS. Esto después, entonces, cuando tengamos la charla, ustedes van a ir viendo, bueno, dónde cae cada uno de ustedes. Entonces, por ejemplo, trabajador de salud que va a saludar al paciente, acá está la cita, atención directa del paciente, bueno, ahí tiene todas las cosas que tiene que hacer. Va a ser un procedimiento generador de aerosoles, le voy a hacer una aspirada nasotraqueal, todo incluyendo las gafas. El personal de limpieza entra a la habitación, qué cosas tiene que tener. Está todo acá, inclusive está la sala de triage. Yo voy a tener un hospital con triage en la guardia, qué tengo que hacer, laboratorio, consultorio de atención, estos cuerpos van a tener, no saquen fotos, sala de espera, pero yo lo que quería ver era más que nada traslado a la ambulancia. ¿Se acuerdan cuando pasó el primer caso de la suite medical? Que vimos la filmación y estaba el ambulanciero todo vestido y dijimos, qué payaso, dejate de enfermar y qué sé yo. Pero después el camillero que hizo, se metió adentro y agarró al paciente, como nos toca a todos a veces. El ambulanciero no es que maneja nada más. Agarró al paciente y se lo llevó. Entonces tuvo contacto con el paciente, estuvo cerca. Entonces, bueno, cayó dentro de lo que sería conductor, asistencia en el descenso del paciente, barbijo, bueno, entonces tenía razón. Entonces a veces decimos pavadas cuando miramos televisión, todo por no leer. Es el famoso sketch de Yayo, hablemos sin saber. Nosotros hablamos sin saber todo el día, sin embargo, si nos dedicamos a leer, vamos a dejar de ponernos nerviosos a veces cuando vemos cosas. Y acá está todo, ¿sí? El conductor, que no tiene contacto con el paciente, pero son esas partners. Está el paciente ahí, y bueno, me tengo que poner barbijo, ¿sí? Pero si es una grande, una máster, que está allá lejos, bueno, no hace falta. ¿Sí? Eso va a estar todo y después lo conocemos. Bueno, ¿cuáles son las similitudes y diferencias con la influenza estacional, la que conocemos todos? Las similitudes, el origen del sudeste asiático, el cuadro clínico es el mismo, la transmisión por gota gruesa. ¿Qué significa gota gruesa? La gota no llega más de 1 metro, por eso no es que queda en el ambiente como el sarampión, la varicela o la tuberculosis, donde ahí sí tiene importancia como es la circulación del aire y mantener las puertas cerradas y ponerse barbijo aunque esté a más de 1 metro de la paciente. Acá el problema es a menos de 1 metro o 1,50 metros. Menos del 10% de tasa de ataque, eso lo vamos a ver después. La mortalidad es menor al 1%. Y las diferencias, no afecta a menores de 20 años, el coronavirus, por lo visto, es muy poco. No figura como grupo de riesgo las embarazadas, ¿se acuerdan? En H1N1 le damos licencia, las embarazadas se morían cuando tenían gripe H1N1, por eso es un grupo de riesgo y se tienen que vacunar las embarazadas. No existe vacuna por ahora, dice que al fin de año va a aparecer. Hay 3 países que están para eso. Origen del virus, murciélago y mamíferos intermedios. En la gripe común son las aves. La influenza, saquemos una cuenta de influenza. Esto para no hacer tantas diapos lo puse acá. Influenza. Hay 1.000 millones de casos de gripe todos los años en el mundo. Es un montón. Si yo te hago el mapa y te voy diciendo, te asustás. Y si te lo muestro todos los días, te asustas más todavía. Sin embargo, ya conocemos los números de la influenza y tenemos vacuna. Por eso no hacemos más que decir vacúnense, lávense las manos. Cuando se interna un paciente, gota gruesa. Barbijo se va a estar a menos de 1 metro. Puedo poner 2 pacientes con influenza siempre y cuando esté en una habitación que sea cómoda. Puedo poner otro paciente que no tiene gripe si tiene más de 1 metro por el tema de la gota gruesa. Depende de cada hospital eso. Pero eso pasa todos los años sin política de contención. No hacemos contención con la gripe. Viene una persona con fiebre de 6 años, le decimos, che, avisá de la gripe y chao. ¿Sí? Y ocurren 500.000 muertos por año en el mundo. Y bueno, si la principal causa de muerte de los mayores de 65 años es la neumonía siempre está relacionada con una gripe que después desencadenó otra infección. Muy bien. Estornudó y se puso el pliegue del codo. Muy bien. ¿Sí? Entonces, esto es importante, pero ya conocemos los números, ya tenemos vacuna, entonces no hacemos tanto zafarrancho como es cuando aparece un virus nuevo, porque no sabemos qué va a pasar. Riesgo de contactos estrechos. Bueno, como siempre cuando uno tiene que dar una charla aparece un paper interesante. Y bueno, el MMWR es una publicación semanal que da el CDC de Estados Unidos que habla sobre distintos temas relacionados a la epidemiología. El 3 de marzo hizo uno. ¿Qué hicieron? Monitorearon
a 10 pacientes que tenían coronavirus y monitorearon a 445 personas que tuvieron contacto con esas 10 personas a ver qué pasaba. Siempre que aplicaban políticas de contención, o sea, ya sabían que eran pacientes, la gente tomaba contacto con los cuidados que sabemos. 4% eran familias convivientes, 23% era contacto de la comunidad, 22% contacto en sala de espera, 50% personal de salud, 2 de las familias fueron sintomáticos. La tasa global, si yo sumo 445, el 2 es el 0,45 de transmisión del virus, haciendo las cosas bien. Y no hubo, la tasa intrafamiliar, que esto sería la tasa de ataque si uno quiere, es el 10%, se afectó el 10% de la familia, y no hubo casos terciarios, o sea, estos 2 de la familia que hicieron las cosas bien no infectaron a otra persona. O sea que la política de contención sirve, ¿sí? Y este es otro trabajo que salió, ahora el 4, donde en Singapur se les ocurrió, tienen plata los muchachos, hacerle PCR a 3 personas que se habían internado, le hicieron PCR al aire ambiente y le hicieron PCR, que PCR es ver la biología molecular, ver el genoma, ver si está el virus ahí, y hacerle PCR a distintos puntos del peridomicilio del paciente. Entonces, bueno, a sorpresa de todos, en el aire no encontraron nada, por eso es que decimos tanto que los barbijos no sirven tanto como sí el tema de las manos, y sí encontraron PCR positiva en el peridomicilio del paciente, y en el paciente C también encontraron en el baño, por el tema de la transmisión de la materia fecal. Bueno, acá no se ve muy bien. Acá lo que muestra es que el C, que era el más excretor, la cantidad de ciclos, la cantidad de veces que tenía que amplificar la PCR, que es una prueba bioquímica, fueron menores acá, quiere decir que él tenía más carga viral que el resto, digamos. Pero bueno, eso ya es una descripción que no viene a caso. Lo importante es que en el ambiente no se encontró y sí en el peridomicilio. Por eso, si yo tocaba la mesa de luz del paciente y no me lavaba, como me dice la OMS, después me rascaba de cosas y me iba a contagiar. Capaz que tenía barbijo y me rasqué en el ojo y soné. Bueno, ¿qué novedades seguimos teniendo? Acá aparecen novedades todos los días. El viernes, creo, fue cuando el ministerio dijo, bueno, las personas que vienen del exterior estén asintomáticas, bueno, el que está sintomático es interno. El que está asintomático le damos 14 días de licencia en la casa. Y lo digo porque, bueno, acá hay que tomar decisiones también. Está amparado el personal de salud que viene de zona de riesgo, 14 días en la casa, se le paga todo, lo podemos laburar en la casa con la computadora, no sé, pero dice voluntario acá, después capaz que lo van a cambiar, en forma voluntaria. Claro, nosotros tenemos el ejemplo a veces que vienen cirujanos y nos dicen, che, no, pero yo tengo que ir a laburar en privado, tengo todas las cirugías programadas. No tenemos mucha fuerza, el decir voluntario no suena. Y acá decía otra cosa, a ver, dice, en total de acuerdo con lo dispuesto al Ministerio de la Salud. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Hay lugares donde están diciendo todo el mundo que venga de afuera, licencia. Y otros dicen, no, vamos a hacerlo solamente por los 8 o 10 países que hay nada más. Entonces ahí estamos en tire y afloje, porque están los que quieren ir adelante de la epidemia o los que quieren estar atrás. Pero es un despiole, porque si yo pongo a todo el mundo, si alguien vino de Uruguay, ¿por qué le voy a dar 15 días? Y después si me quedo sin personal para lograr, porque viaja todo el mundo. Si alguien viene de Perú, o viajaba porque compramos hace un año las cosas, los pasajes. Entonces dijimos, bueno, si viene de Perú y es justo un personal muy crítico, y bueno, le hacemos caso a lo que nos dice el Ministerio de Salud. ¿Sí? Si no es un personal muy crítico, bueno, le damos la recomendación, por más que venga de Perú, le damos la licencia, porque no es un personal tan crítico. ¿Me entienden? Pero es el día a día. La oficina de personal nos tiene que decir a dónde viajó Pirulo para ver qué hacemos y para ver qué va a pasar la semana que viene, porque ahora la gente está viajando y está volviendo. Es un despiole. Bueno, estamos en la fase 1, contención del caso importado. Todos los pacientes sintomáticos se internan mientras dure su sintomatología. Eso puede lograrse al 9º día, ya se siente bien, lo dejaremos hasta el 12 por las dudas y después lo mandamos. Todo contacto estrecho debe autoaislarse por 14 días en su casa con controles activos desde la autoridad sanitaria. Contacto estrecho, como digo. Todo contacto casual debe autoaislarse por 14 días en su casa y avisar si tiene síntomas. Esto es la fase 1. La fase 2 es cuando ya tenemos casos autóctonos y ahí definimos distintas cosas, como puede ser suspender, yo no sé, los jardines, todo eso no sé si es tan importante, sí era importante en la gripe estacional, pero acá no tanto porque no es tan importante. Van a tener que suspender otras cosas, por lo menos en algunos lados se está suspendiendo actividades científicas que tengan más de 500 personas.
Diego, ¿querés? No, no. Prevención en el hogar, lavado de manos periódicamente. Bueno, ¿qué pasa si tengo a mi señora que vino de Italia y está ahí, es un contacto de riesgo, porque viene de un lugar donde hay circulación, y está en cuarentena? Entonces, bueno, lavado de manos periódicamente con agua y jabón y en su defecto con alcohol. Era más fácil decir para no casa, pero queda feo. Bueno, barbijos, solo deben usar barbijos el paciente sintomático cuando está trasladándose. Una vez que ya está en la cama, en una habitación de aislamiento, no hace falta que esté siempre porque es incómodo estar siempre con barbijo. Y el personal de salud que asiste al paciente según la tarea que realiza y proximidad. No, si yo voy a Milán, estoy mirando el Duomo de Milán y eso, y no hace falta si estoy por la calle. Sin embargo, vemos todo el mundo, gente que está con barbijo, y hay chistes, memes de pelote, pero eso lleva a que el barbijo no haya y la gente entre en pánico al Pepe o pague cifras ideales. Para concluir, el mundo debe exigir al sudeste asiático medidas para asegurar salubridad en la faena de animales y sus mercados. Lavarse las manos periódicamente y no llevarse a la cara la palma de la mano sin antes lavarse, con las soluciones que dijimos, agua, jabón o alcohol. Limpiar el ambiente periódicamente. Esto me está diciendo, doctor, ¿qué me está diciendo? Que nosotros somos sucios. Y no, yo no estoy diciendo esto, pero en este caso, periódicamente, lo tenemos que hacer periódicamente, más cuando estamos en época invernal o cuando tenemos este tipo de infecciones. Debemos retrasar la diseminación de este nuevo virus para no saturar el sistema de salud, es el principal conclusión final, y dar tiempo para la disponibilidad de vacunas. Eso es lo que estamos tratando de ganar, un poquito de tiempo, ¿sí? Ahí creo que terminamos. Bueno, gracias. Le vamos a decir que se vacune, si no se quiere vacunar, lo vamos a vacunar. Porque necesitamos que el personal no se enferme, digamos. La vacuna es una vacuna segura, son proteínas del virus, no genera resfrío. Lo que pasa es que cuando yo vacuno masivamente a 60.000 personas, esas 60.000 personas tenían en su destino tener resfrío la semana que viene. Y le van a echar la culpa a la cosa. O tenía un Guillain-Barré y va a ser alguno, y le van a echar la culpa a la cosa. Dicen que Guillain-Barré, y no, se demostró que no. ¿Hay alguna pregunta? Otra cosa importante sería que no se olviden del sarampión, entonces tiene que tener 2 dosis de vacuna o haber nacido antes del año 65. Parece mentira, pero ser viejo tiene su beneficio. Y después... ¿Y el que tuvo sarampión? Claro, bueno, por eso. Y después hay que tener 2 dosis de vacuna. Y la otra cosa importante es el tema del descacharrado, ¿no? Nosotros en Bahía Blanca se monitoriza hace tiempo ya, y el año pasado teníamos el Aedes aegypti, o hace 2 años, en algún barrio. Ahora en todos los barrios hay, en un porcentaje bajo, hay un índice que se llama el índice aédico, o sea, cuántos del peridomicilio tienen Aedes aegypti. En general se dice que cuando es por encima del 3% empieza a ser problemático. Entonces, bueno, nosotros no estamos por encima del 3%, pero con que haya uno cada tanto en el barrio ya se considera que en ese barrio hay, digamos. Pero hay, cuando antes la barrera estaba en la barría. Vos decías una línea así de la barría horizontal, la mandabas para arriba, ahí decíamos, acá está el Aedes aegypti, acá está el dengue, la fiebre amarilla, etcétera, etcétera. Llegó hasta Bahía Blanca. Pero bueno, tenemos dengue ahora en el conurbano y tenemos en Buenos Aires. Flor de Despiole, es un lugar donde llueve mucho, la gente tiene en sus balconcitos las macetitas con agüita y qué sé yo, bueno, ahí están todos los reservorios, y eso es lo que tenemos que cuidar. Las piletas también hay que cuidar porque en el borde puede haber también Aedes aegypti. Así que bueno, ese es uno de los problemas grandes que tenemos, por eso que hicimos una normativa como para que las guardias tengan buena alerta, ¿sí? Hoy, digamos, una persona si tiene fiebre, más si tiene manchas en la piel, y no tiene síntomas respiratorios, hay que pensar en dengue y descartar otras cosas antes. Necesitamos que el médico piense, si ese paciente hace 21 días toma carbamazepina, lo más probable es que sea alergia por la carbamazepina, que sea una farmacodermia, tenga manchas en la piel y fiebre por eso. Hay que interrogar bien al paciente y después pensar que puede ser un dengue y después pedir los análisis que se pueden pedir desde acá, se puede derivar a la pena fácilmente. Diego, como en el 2009 cuando apareció el H1N1, para este caso de coronavirus, una vez que el caso está con un hisopado positivo y demás, ¿hay algún antiviral que pueda...? No, se está probando drogas antirretrovirales como se usa para el HIV, como es el lopinavir y el ritonavir, pero no tenemos los datos.
si yo tengo un paciente gravemente enfermo en el municipal, le voy a dar lopinavir retemir, ¿total? Claro. O ahora se usa también la cloroquina, no sé si voy a conseguir cloroquina endovenosa, parece ser que tiene un poder virucida muy bueno, pero faltan los trabajos, pero frente a la desesperación con un paciente que está mal, bueno, cuanto antes le demos tratamiento va a ser mejor. Claro. Pero hay muchos protocolos dando vueltas, pero no tenemos resultados. Y si no, se lo trata como un paciente como una gripe. Paracetamol, sintomático y lo que necesita. necesite el paciente. Necesita máscara, necesita intubación. Pero el tratamiento específico para el virus no. Perfecto. Tampoco está aceptado que uno le dé corticoides, porque las citoquinas que libera el virus, produce liberación de citoquinas del paciente, esas son las que inflaman al pulmón. Sí. Pero cuando el paciente ya te viene con el pulmón inflamado, las citoquinas ya se liberaron, entonces darle corticoides en dosis pulso, como sería 3 pulsos de solumedrol, tiene más bien riesgos que beneficios. Hiperglucemia, sangrado digestivo, inmunodepresión. Correcto. El problema es que estamos hablando de una mortalidad del 2%, pero debe haber cualquier cantidad de gente ventilada en la RM en China, y no sabemos eso qué va a pasar. Entonces, bueno, en la medida que se cuenten esos casos. Por otro lado, hay que contar todos los casos ambulatorios que hubieron, pero bueno, hoy por hoy los números dan para ese lado, 2%. Ahora, si yo me fijo cómo es la mortalidad del coronavirus o de la gripe en personas de más de 70 años, y sí, la mortalidad te va a dar 10%. ¿Se puede ubicar el paciente cero en este caso? No, bueno, ojo, perdón, paciente cero de China. Sí. En China pasó lo siguiente, a fines de diciembre un oftalmólogo le pasó que él se dio cuenta que tuvo... ¿Qué hay un oftalmólogo acá? Acá está, vení. Un oftalmólogo que lamentablemente murió y es un mártir, digamos, porque él denunció el problema. Sí. Y de China le dijeron callar a 7 colegas y el gobierno de China los llamó los 8 chismosos y les hizo firmar ese papel. Y él dijo, che, tengo 7 pacientes que tuvieron una infección respiratoria grave, acá está pasando algo. Bueno, a partir de ahí empezó todo.